Hola, te habla Anderson y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión. Recientemente, Richard Dawkins, el biólogo y ateo, se reunió a tener una conversación con el psicólogo clínico Jordan Peterson. Y una de las frases que Dawkins le dice a Jordan Peterson al hablar acerca de la simbología o la mitología de las historias bíblicas y principalmente sobre el nacimiento virginal de Cristo es: solo dame los hechos, porque realmente eso no sucedió. ¿Realmente Jesús nació por la unión de José con María o el nacimiento virginal? En otra ocasión le habla de Caín, porque Peterson habla mucho sobre Caín y la relación con su hermano Abel. Y Dawkins también le dice, bueno, evidentemente Caín no existió. ¿Qué le dirías a Richard Dawkins o a alguien que te haga esa afirmación? Que esas personas no existieron, no es de la Biblia, o que el nacimiento virginal de Cristo no fue así. Hoy estaremos hablando de cómo defender su fe. Bienvenidos. Bien, acá tengo en mis manos un libro esencial, sencillo y básico, Cómo defender su fe, del autor R.C. Sproul. R.C. Sproul fue un tremendo apologista que dejó un gran legado dentro de la teología reformada en el siglo XX y XXI. Mucho desarrolló acerca de cómo defender la fe. Este libro es un libro básico. En este libro él trata de la ley de la no contradicción, del razonamiento circular y de cómo la iglesia en los primeros años defendía su fe. Por ejemplo, cuando comían la sangre, hablaban de la sangre y el cuerpo de Cristo, muchos los acusaban de ser algo así como vampiros, que comían sangre. De allí los apologistas, defensores, comenzaron a explicar exactamente qué es lo que hacían. Justo en las primeras páginas de su libro, el autor R.C. Sproul comienza a explicar de dónde proviene la expresión apologética, que es similar a en inglés cuando dice apology, que es una disculpa. Realmente no es una disculpa, sino una explicación de. Él cita a San Pedro en su primera epístola y él dice que estad siempre preparados para presentar defensa, esa es la palabra apologética, defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La apologética es una defensa, no es una disculpa. Así que dentro de la apologética cristiana, y vale la pena decir que el cristianismo lleva 2000 años defendiendo su fe, a medida que salen ideas nuevas, ideas recicladas, ideas modificadas, casi siempre son las mismas ideas. Y voy a centrarme en dos aspectos fundamentales que el autor nos enseña en su libro. Primero, hay dos puntos de vista o posturas a la hora de defender la fe. Una de ellas es la evidencialista. La evidencialista es con la que se identifica R.C. Sproul, la cual no requiere a Dios para comenzar una discusión respecto a la existencia de Dios mismo. A eso él lo llama un razonamiento circular. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Eso es un razonamiento circular, a lo que R.C. Sproul más bien habla acerca de un razonamiento lineal. Por ejemplo, si creemos que la Biblia es básicamente la palabra de Dios y que las afirmaciones de Jesús son básicamente correctos, entonces a través de la razón se puede evidenciar, para utilizar esa palabra exacta, la existencia de Dios a través del diseño de la creación del universo, y el resto es fácil. O sea, después de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, el resto es fácil. Lo difícil desde la óptica evidencialista es hablar con alguien que no cree en la Biblia y que no reconoce a Dios mismo como la fuente de sus supuestos o de su cosmovisión. Por ejemplo, cuando alguien dice que no hay absolutos y que todo es relativo, esa persona podría decir que la negación de los absolutos no es un absoluto, sino la misma negación de los absolutos, y se aferrará al relativismo o al consecuencialismo, o en el tema de la ética, a la ética situacional, en donde según la situación es justificable ciertas prácticas. La otra postura que existe es la presuposicionalista, la cual es
muy acertada y existen otros apologistas en la historia cristiana que se identifican con ella y que esencialmente presuponen la existencia de Dios, puesto que Dios es necesario para poder explicar todos los fenómenos del mundo. Ejemplo quizás del presuposicionalismo es el autor Francis Schaeffer, que creía en la ley natural, por ejemplo, que la ley natural puede ser el fundamento para las normas éticas y morales en el mundo sin tener que articularlas a través de textos bíblicos o a través de un lenguaje religioso. Sin embargo, tanto él como otros dudaban de la existencia o mejor de la capacidad del hombre para responder ante la ley natural. Por lo tanto, es necesario los absolutos para poder reconocer a Dios como la fuente absoluta. Así que esas son algunas de las ideas. R.C. Sproul ofrece algo que es muy útil y es dentro de los 4 principios enseña la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción esencialmente dice que A no puede ser B ni B puede ser A dentro de la misma relación, es decir, ser o no ser. Y he aplicado esto en algunos escenarios, por ejemplo, a la humanidad del ser por nacer. ¿Es o no es un ser humano? Si no es un ser humano, no puede serlo en la misma vez. A la opinión de sus progenitores, de sus padres, si deciden que es un hijo o un humano, está bien, o si no, no está bien. Eso sería la negación de la ley de la no contradicción. La psicología del ateísmo. La psicología del ateísmo básicamente se fundamenta en el Salmo número 14, donde dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y allí hace una distinción entre el corazón y la mente, los sentimientos o la moralidad y la racionalidad. Es decir, la razón conlleva a reconocer que hay un Dios, un diseñador. Por ejemplo, con Romanos 1, donde dice que la tierra y el universo son evidencia para reconocer que existe un creador, que hablan evidentemente desde la creación. Esto habla del lenguaje de la creación versus el lenguaje de la revelación, pero el lenguaje de la creación, el diseño del universo, que apunta a que hay un creador, debería ser suficiente. No obstante, los hombres se llenan en sus vanos razonamientos, su entendimiento se entenebrece y por eso, aunque su mente indique que hay un Dios, su corazón lo niega. Dicho de otro modo, cuando el ateo necesita reconocer que hay un Dios o está a punto de reconocer que hay un Dios, pero en su moralidad, en aquel órgano donde yacen los afectos, está el amor al pecado, a un pecado en particular, o un asunto moral, entonces sabe que en su mente la consecuencia de reconocer a un Dios es que ese Dios será un juez, y por lo tanto ante ese juez estaría condenado, lo cual le haría obligarse a reconocer que necesita un Salvador. Así que esa es la psicología del ateísmo, reconocer o negar que Dios existe por un asunto moral del corazón, pero nunca por un asunto racional. Es por eso que habría una contradicción constantemente. El filósofo Kant, el imperativo categórico. Esencialmente él dice lo siguiente en la página 150. Todo el mundo comparte un sentido objetivo de la responsabilidad que le obliga a actuar debidamente. Cuando intentamos borrarlo, negarlo o huir de él, solo nos persigue la culpa, mientras que el imperativo categórico aún permanece. Básicamente Kant dice, si sientes la obligación de hacer algo moralmente correcto es porque tienes la capacidad. R.C. Sproul argumenta de que eso no tiene sentido, porque si realmente hay un imperativo categórico, un sentido de obligación, significa que las buenas obras serán recompensadas y las malas obras serán castigadas, lo cual sería un argumento para la existencia de la eternidad o la vida después de la muerte. Además, para Kant, si Dios existe, tiene que ser una especie de juez, con el poder suficiente, la pureza suficiente y la omnisciencia suficiente. Es decir, tiene que ser omnisciente para conocer todos los hechos, pero no puede ser débil, sino que tiene que ser todopoderoso con el fin de poder ejecutar la sentencia. Esto hace que básicamente sea
un contraargumento esencialmente hacia lo que Dios mismo es. Él es santo, es puro, Él es omnisciente, conoce todos los hechos, es todopoderoso porque puede ejercer recompensa o castigo sobre el que perpetra las obras, sean buenas o sean malas. La dificultad con Jordan Peterson al hablar con Richard Dawkins es que Jordan no está buscando defender la Biblia como la palabra de Dios. Jordan Peterson lo ve desde la óptica psicológica o la importancia de las historias y su simbolismo en cómo ha construido y tejido la sociedad occidental. A él no quiere meterse en problemas diciendo que defiende o cree que Cristo nació de forma virginal, porque personas como Dawkins simplemente van a ponerlo dentro de la bolsa de evangélicos protestantes que creen ciegamente aquello que es imposible como un nacimiento virginal. Por eso Dawkins afirma de solo los hechos. Él como materialista solo cree que los hechos que se pueden percibir con los sentidos le dan explicación al mundo. Sin embargo, ya sea que la Biblia se vea como un documento histórico, que creo que es histórico, o incluso con aquella simbología o las enseñanzas relacionadas con la mitología y la importancia de las historias, el contar esas historias para el mundo de hoy, son importantes. La ciencia no puede explicar todos los hechos porque no todo se puede ver. La ciencia no puede explicar lo que es metafísico. Ese es el problema con el cientismo y el materialismo.